Esa es la formación, la familia, la obediencia. Hijo, si tú no obedeces aquí, si no obedeces a mamá y a papá, tampoco te van a obedecer a ti cuando tengas hijos. La vida es una secuencia de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida es que si tú a nadie respetas, va a llegar el momento que nadie te respetará. Si tú crees que te las sabes todas, algún día llegará otro que sabe más que tú. Efesios capítulo 3, el verso 15. De quien toma nombre toda la familia, ¿qué? O sea que estamos conectados allá y acá. Eso es algo que solamente lo entiende Dios y que nos ha revelado a nosotros también. Pero saber uno que tiene familia allá y que tiene familia acá, si usted siempre dice, mi familia está en la costa, mi familia está en Bogotá, mi familia está en el valle, mi familia está... Pero resulta que ahí dice que hay una conexión de familia en los cielos y en la tierra. Y yo quisiera que tomáramos en cuenta lo que dice Efesios capítulo 3, el verso 15, de quien toma. Yo estaba leyendo aquí, y yo sé que eso lo saben ustedes perfectamente, pero el verso 15 dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Sería muy interesante tener en cuenta que el capítulo 3 se lo dedica Pablo exclusivamente a los gentiles y del 14 en adelante da una recomendación muy directa que es como una oración convertida en consejo. Por esto a causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y sigue ya ahí hablando, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Algunos hermanos a veces leen la palabra del Señor y leen un texto y leen algo que es como recomendando o diciendo, pero todo capítulo tiene su exégesis. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué? O sea que cuando usted quiera estudiar la palabra del Señor, aprendas esas 5 normas y usted va a leer cualquier libro de la Biblia teniendo como esa instrucción en la mente. Bueno, ¿y esto por qué aparece aquí? ¿Quién lo escribió? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y ahí usted se va orientando. Y lo que se presenta aquí es que al estar ahí es una oración convertida en consejo para que habite Cristo por la fe. Pero cuando usted lee el verso 14, hay un hombre que está de rodillas. Y por eso dice acá, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Y sigue diciendo, para que seáis plenamente capaces de comprender. Y ahí entra como en unos asuntos de nivel, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que según el poder actúa en nosotros, a Él sea la honra, la gloria por todas las edades y por los siglos de los siglos. Entonces, eso que es un consejo y al mismo tiempo es una oración, es lo que nos lleva a entender un poquito, es de quien toma nombre toda la familia de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Está ubicado, ¿verdad? A pesar de que está dando la ofrenda, pero usted está escuchando ahí. Entonces miren ustedes que cuando uno lee rápidamente se ve que bueno, sí, la familia en los cielos y en la tierra, pero uno a veces se pregunta, de pronto uno en su manera de pensar, que puede ser usted, puedo ser yo, que uno a veces se pregunta cosas que lee en la Biblia
Pero entonces uno llega a unas conclusiones. ¿Por qué? Puede ser que aquí lo entienda uno o no lo entienda, pero yo quisiera que tomáramos en cuenta que cuando se lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, aparece unos seres creados y aparece unos ancianos. Y en el capítulo 5 aparece la redención y aparece una cantidad de alabanzas. Entonces quiere decir que antes de que aparezcan los redimidos allí, ya hay unos que están allá delante del Señor lanzando las coronas y diciéndole que eres el digno. Entonces noten ustedes que hay familia allá y nosotros somos la familia aquí. Lo interesante de todo esto es lograr que cuando se trata de aquello, en una ocasión el Señor tenía una charla o un tema con ellos y entonces les dice: miren, algunas de las razas que hay o de los pueblos que hay que de pronto fueron peores que ustedes, llegarán a estar de primeros. Las rameras, los que hacen esto y lo otro, van a estar primero. Se lo estaba diciendo a los escribas y fariseos allá, pero cuando Él les dice eso, Él les está rebajando la condición a ellos que eran como tan arrogantes, prepotentes, y entonces les dice: pero esas que son peores y más malos que ustedes, les van a ganar, porque ellos oyeron la palabra y se arrepintieron, y ustedes la escuchan y no se arrepienten. Entonces ahí es donde dice: pero cuando veáis en el reino de los cielos que está la gran mesa, y está precisamente Abraham, Isaac, Jacob y todos los allá en la parte, digamos, del reino de los cielos, y ustedes que tanto hablaban, mirando solamente porque no pueden estar allá, entonces ahí Él quiere decirles que precisamente nosotros, cuando ya el Señor haya venido, nos haya rescatado, ya nos haya arrebatado, nos haya llevado y estemos con Él, vamos a ver que hay unos que nunca los conocimos, pero los vamos a conocer allá. Forman parte de la familia. En Hebreos está diciendo que ellos, todos los de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no son perfectos porque les falta algo. Y cuando dice que le falta algo, Él dice: guardando Dios algo nuevo para que por medio de nosotros venga la perfección para ellos. O sea, por medio de esa iglesia y del Calvario y de la redención, los que venían salvos desde la antigüedad se consolida con lo que son salvos en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir entonces que no es solo usted ni usted, sino que muchos que creyeron en Él son salvos también, y por eso hay millones de millones de millones que lo alaban y lo glorifican y lo exaltan a Él. Ahí es donde toma nombre toda la familia, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Porque precisamente cuando se piensa de esa forma, es que uno descubre que no está solo. Porque a veces alguien dice: no, el Señor me rescató y yo soy solo, no hay nadie más. No, hay una cantidad de gente salva desde que antes de que usted naciera y antes de que fuera descubierta América y todo eso que viene desde Génesis, y esos hombres y esos reyes y príncipes y de todos que fueron fieles a Él son salvos. Lo que pasa es que ellos necesitaban esperar que Dios continuara su plan, y el plan que Él tenía era manifestarse en carne, para que al manifestarse en carne pudiera ligar lo que estaba en el antiguo y el nuevo y perfeccionar a los de allá con la obra completa de la de acá. Usted me está entendiendo, ¿verdad que sí? Entonces aquí quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar acerca de la familia, pero lo importante es que el propósito de Dios en la familia es vivir según lo establecido por Dios. En otras palabras, no solo es vivir, es conocer, es entender, es comprender, es practicar lo que es que a Dios le gusta cómo funcione la familia.
Y lo que yo trato de entender en la palabra del Señor es que no es solamente hablar de familia, sino que la familia pueda entender la calidad de Dios que tiene. Que usted tiene su familia, tiene sus hijos, pero hasta qué punto ellos conocen lo que es la realidad de formar parte de la familia. Porque a veces forman parte de la familia por el papá. No, es que mi papá es esto, mi papá es aquello. No es parte de la familia porque tu papá es esto, o es pastor, o es el diácono, o es aquello. Entonces a veces se ampara en que yo por eso formo parte de la familia. Cuando se habla de formar parte de la familia va ligada con la obediencia. Los hijos de David nunca conocieron al Dios de David. Si lo hubieran conocido nunca hubiera hecho lo que hicieron. Porque lo que es Tamar cometió un gran pecado. Amón, que era el otro hijo, cometió un gran pecado. Está Absalón, que cometió un gran pecado. Y está Adonías, que cometió pecado. Los cuatro, solamente de esos, hablando pues de esos cuatro, porque según lo que dice la palabra del Señor, cuando David peca, y él dice, debe de pagar 4 tantos. Y el profeta le dice, tú eres el hombre. Dice, ¿cómo así? Si tú eres, entonces ya lo que él había dicho de pagar 4 veces, sus 4 hijos tuvieron su desgracia. Pero si ellos hubieran conocido a Dios, nunca lo hubieran cometido. Lo que pasa es que ellos formaban parte de la familia, pero no conocían el Dios de la familia. Y una cosa es que su hijo diga, mi mamá es diaconisa, mi papá es diácono, mi papá predica, mi papá dirige, y mi papá la música, y mi papá, y mi papá, y mi mamá, y todo, pero él se queda como por fuera. A la hora de consagrarse, él está fuera, pero al hablar de los santos y todo, ellos están allá. Y de pronto donde se descuidan un poquito los padres, se mete allá haciendo de que está con ellos también, cuando no está viviendo una vida santa ni limpia, pero forma parte de la familia. Yo creo que aquí el asunto no es tanto el apellido ni el nombre, sino la fidelidad con el Dios Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del Génesis, y quisiera que avanzáramos en esta área acá, pero yo quiero que tomemos en cuenta la manera como Dios le habla a Abraham. No es Abraham, sino Abraham. El capítulo 12, el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Quiere decir que Dios ya había seleccionado. Es que hay cosas en la Biblia que no las presenta de una vez, para decir que Abraham estaba caminando y Dios se le apareció y le dijo, ven, yo quiero hablar contigo, yo quiero, no, eso ya es algo como tan personal. Aquí lo que se dice es que ya Dios había hablado. Yo sé que ustedes conocen la historia porque un día la tuvimos aquí en unos estudios acerca del rabino Jacobi, que él es el que explica por allá todo ese libro del Génesis, y habla acerca de que Taré era gentil, Abraham era gentil. En otras palabras, venían de la idolatría. Y entonces algunos dicen que Abraham siempre fue fiel. No, Abraham fue fiel cuando Dios lo llamó y lo metió en sus planes. Entonces aquí, cualquier día, la historia dice, aunque no voy a contarla ahora porque es un poquito extensa, pero la historia dice que el papá de Abraham era fabricante de ídolos en Ur. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces como fue fabricante de ídolos, él sabía hacer ídolos pequeños, grandes, ídolos de barro, ídolos de madera, de lo que fuera, y había de cualquier precio. Estamos hablando de los tiempos de Ur. Y cuando se habla de los tiempos de Ur, se habla del comienzo de la historia y se habla también del comienzo de las normas que comenzaban a regir la humanidad.
Por eso aparece por ahí en alguno de los escritos o lo que escriben los arqueólogos cuando se habla del código de Hammurabi, que era como una área grande, como un monolito grande, y allí aparece una cantidad de leyes, leyes cómo vivir, leyes cómo negociar, leyes cómo tener justicia, todo eso aparece allá. Pero entonces Dios, para no meternos por otro lado del tema, Dios selecciona de esa cantidad de gente, de los semitas, toma a Abraham. Y cuando toma a Abraham, entonces ya Abraham es donde descubre que esos ídolos no son dioses, porque un día se le cayeron y se dañaron casi más de la mitad. Y entonces ahí es donde Abraham tiene un problema con el papá, con Taré, y le dice: tú los dañaste, no, papá, es que tú te fuiste, yo me puse a limpiarlos, las telarañas, y se cayó uno y se fueron todos. A propósito, papá, si fueran dioses, ¿por qué se dejaron caer? Y pone al otro anciano a mirar para otra parte. Si fueran dioses, antes no serían ellos los que nos levantan a nosotros. Entonces ahí es donde ya el papá entiende que tiene algo como extraño en la mente. Entonces ya la gente los está persiguiendo no con buenas intenciones, porque el pueblo antiguo siempre ha defendido la idolatría. Si usted sigue por ahí por el capítulo, y lee el capítulo 11, el capítulo 12, y lee el capítulo 9 y todo eso, va a encontrar el diluvio, va a encontrar Nimrod, va a encontrar la Babilonia, los caldeos, todo eso. Pero entonces la idolatría. Pero aquí, ya cuando cualquier día dice Taré: nos vamos de aquí, salimos mañana a tal hora, y ahí va toda la familia. Pero como antes había muerto Aram, que era un hijo de Taré, hermano de Abraham, que era el papá de Lot, por eso Lot se mete allí y es el que resulta siendo el sobrino, que ya ustedes conocen la historia. Pero lo que quiero que lleguemos es a esto: Dios selecciona esa familia, aunque está mezclada con una serie de dificultades, porque es que no todos creen como cree Abraham. Pero cuando Abraham cree porque él le habló. Y ahí es donde ya, cuando uno va leyendo detenidamente, dice: Jehová había dicho a Abraham. Quiere decir que ya habían hablado. Es como a veces una persona que viene al altar, dice: ve, siquiera que vino, siquiera que doña Rosa o Julito vino acá. Entonces usted dice: eso fue por lo que yo le dije hace 3 meses, ¿ves? Siempre sirvió lo que le dije. Pero resulta que a Julito le han hablado 10, 8, 20, pero hubo uno que le habló exclusivo, que fue casi ganándole a todos los demás, y con una palabrita que le dijo, vino acá y está acá, porque Dios trató con este hombre en algún momento de la historia. Permítame decirles algo: hay gente que se ha entregado aquí que ni usted, nadie le habló, pero por allá un sueño, una situación, un problema, una angustia, una enfermedad, un dolor o algo grave, y dice: me voy a la 42 y allá que oren por mí, o algo hagan allá. Entonces vino. ¿Por qué? Porque había algo que Dios había metido en la mente de esa persona, que aquí hay algo maravilloso y bueno. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Entonces, ese Abraham el que está ahí, el papá le dice: vámonos, nos madrugamos, y se fueron todos. Salieron para ir a Canaán. Pero eso no es el capítulo 2, es el capítulo 11. En el capítulo 11, miren lo que está diciendo acá: que Taré tomó a Abraham su hijo, el verso 31, y a Lot,
y a Sarai su nuera, y salió de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán, pero se quedaron en Aram. En Aram, que era una de las ciudades más llenas de jardines, muy bonita, según lo relatan los arqueólogos y los historiadores. Entonces el papá de Abraham decide quedarse y no sigue, y allí muere el papá de Abraham. Taré muere ahí en Aram. Cuando muere en Aram es donde Dios toma ya con Abraham el dominio de todo, porque Abraham queda siendo la cabeza de familia. Y esa cabeza de familia es la que sigue guiando toda la familia. Entonces ahí es donde ya al presentarse la situación así, Dios ya al estar allá y haber muerto el papá, le habla de esta manera. Entonces le dice acá: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces mire que el llamado que le hace es para una nación, para una raza, para un pueblo, pero sobre todo para una familia. Y sigue diciendo acá: después de esto que te bendeciré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Harán a Sarai y a Lot su hermano y todos los que había ganado allá, y el ganado y las personas que había ganado, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que está presentando acá. Pero ya salieron en otra etapa, pero salen cuando ya esa familia Dios la tiene metida toda en sus planes. O sea, Dios llama a la familia, pero después consolida la familia. Y al consolidar la familia es donde ya viene lo de más adelante. Ya Sarai va entendiendo las cosas mejor. Ya este muchacho Lot va entendiendo las cosas. Ya salen de allá y ven que Abraham llega aquí, busca unas piedras, las coloca y levanta las manos. Pero ¿qué estará haciendo? Ese no es el Dios que le enseñó mi abuelo, no. O ese no es el Dios de Taré, no. Hasta que él les dice: es que esos eran unos dioses que no eran dioses, pero a este que yo le clamo aquí, este sí es el verdadero Dios. Una alabanza para nuestro Dios. Dios llama a un hombre para consolidar un propósito con todas las familias. Ese es Abraham. Pero ¿hasta qué punto Dios lo llama a usted, hombre o mujer, para que consolide su familia para cosas importantes en la vida? Cuando se habla de esa palabra que yo veo que es una palabra que ustedes la han dilucidado muy bien, la han escrito muy bien, la han leído muy bien, pero aquí lo importante es el valor que tiene en la vida nuestra el propósito de Dios. Usted se ha llegado a preguntar por qué razón usted está aquí. Propósito. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Sentarse ahí o cantar o no? El propósito son cosas más profundas. Propósito es una práctica, es una idea, un proyecto, un plan. Lo que Dios tiene en mente para hacer. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Lo que nosotros tenemos que hacer es que Dios nos despeje la mente y nos ilumine y nos aclare. ¿Qué es lo que Él quiere con mi familia? Nunca querrá que tu familia sean delincuentes. Nunca querrá que tu familia no conozca a Dios. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere al llamarte a ti es que eres cabeza de familia y tienes que entender: si Dios me llamó, algo bueno tengo que tener aquí en la familia.
Y ese bueno de la familia es Dios en tu familia. Y ya por esa manera de hablar es como uno entiende lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dando a entender que así ustedes, y eso se los dijo, ustedes si quieren seguir creyendo en los dioses del otro lado del río, si quieren creer en aquel, en los de los padres, en todo lo que pasó allá, ustedes son libres de creer en que quieran, pero lo que soy yo y mi familia, creeremos en Él porque Él está por encima de todas las cosas. La familia. Aquí hay algo bien interesante, hermanos, y es esto. Primero, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldeciré, y serán benditas todas las familias. Pero entonces aquí lo interesante de todo esto es todas las familias de la tierra. No son solo los israelitas, no son solo los hebreos, no son solo la familia de fulano de tal, no, todas las familias serán benditas. Porque al llamar a este hombre y darle esa promesa, la promesa que él recibe acá es antes de nacer Jacob. Y de Jacob y las 12 tribus es que viene ya aquello que son la tribu de Judá, de Benjamín, de Manasés, de Aser, de todos aquellos. Pero entonces cuando se piensa acá, viene ya la raza hebrea. Y al venir la raza hebrea es donde ya Dios llama precisamente a ese hombre y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque en Abraham está el pueblo gentil y el pueblo judío. Un amén gradual, ¿cierto? Permítame decirle lo siguiente. Si este texto apareciera después de que está Jacob, que luchó con el ángel, y ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, sería solo Israel. Pero antes de Israel nacer, hay bendición para todas las familias de la tierra. O sea que tú tienes derecho, tus hijos tienen derecho, tus hijas tienen derecho a salvarse, a conocerlo a Él, a adorarlo. Y yo quiero decirte que si tú eres buena cabeza de la familia, tú tienes en la casa una cantidad de gente que puede cambiar el mundo. No te rías, que es verdad, puede cambiar el mundo. Porque los predicadores están en tu casa, los misioneros están en tu casa, los diáconos están en tu casa, la iglesia está en tu casa, todos están en la casa, porque esos niños y esas niñas crecerán y van a servirle a ese Dios que tú les enseñaste. Cuando estaba aquí la primerita vez, de pronto lo saben algunos de ustedes, hay una casa que queda allá arriba, va uno derecho, 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 y como no hay más calle, llega a una casa que hay allá, y allá vivía un hermano, de pronto ustedes recuerdan, y yo fui allá y vi un muchacho fuerte. Y le digo: ¿y por qué no haber vuelto a la iglesia? Y dice: no, ni vuelvo ni volveré. ¿Por qué? Dice: porque mi papá me enseñó lo que es apartarse. Digo yo: ¿cómo así? A ver, explícame. Me dice: sí. Primero, los castigos. Segundo, me hacía levantar a las 4 de la mañana y un juguete aquí: tienes que orar. Y eran ya las 5 y yo esperando que él se fuera y él ahí viéndome. Y me quedaba de tratar dormido: dele por aquí, tienes que seguir. Esa es la oración. Yo le decía: no, no es la oración. Pero, y mire que él me enseñó así. Si no vas a ir, te vas a condenar ya. Comenzó a mostrarle un evangelio violento, duro. Y entonces de esa manera ese muchacho
cuando ya fue creciendo, en vez de buscar a Dios, se salió rápido. Y falta ver cuántos han cometido ese error. Para poder desayunar tienes que decirme 10 textos de la Biblia, de memoria. Entonces él tenía que, ¿cuál les digo? Aquel para ganarse el desayuno, el almuerzo. O sea que todo fue mezclado, que si haces esto recibes aquello, y que si haces esto recibes lo otro. Pero nunca se le dijo, lee la palabra y cuando te aprendas el texto, ven y me lo dices. No, tienes que aprendértelo a la fuerza, porque los verdaderos niños salvos tienen que saber ya toda la Biblia. De esa manera fue llevando a que cuando yo hablé con él y él me dice, pastor, algún día será, pero por ahora yo no vuelvo porque mi padre no me enseñó a seguir a Dios como debería de ser. Pero sin embargo hay otros por ahí que ese niño que había, que lo traían, que cantaba, que alababa al Señor y glorificaba su nombre, ese niño fue creciendo. Y quiero decirles que yo vi niños que pasaron acá, adolescentes que pasaron acá y hoy son pastores y son misioneros. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? ¿Qué sucedió? Ya está en la presencia de Dios y lo voy a decir ahora. La mamá de Marcos Pavón, Ana Alcira, venía y se hacía por acá. Y ustedes saben que los pastores tienen un oído como muy agudo. Y el pastor que había me dice, varias veces la escuché, estando yo lejos, que ella decía, Señor, soy una mujer pobre, mi esposo trabaja en la plaza de mercado, a veces no vende nada y no tenemos mucho dinero, Señor, pero si nuestra vida te agrada, yo te presento a todos mis hijos aquí en el altar. Y era una cantidad. Que alguno te sirva, Señor. Y de esos muchachos, muchos salieron a servir. Y no es cuestión ni de dinero, ni de estudio, de todo, sino de que el Señor le recibió esa ofrenda a esa mujer. Como un prototipo de que, Señor, si tú me lo das, yo lo consagraré a ti para toda la vida. Y Jehová le concedió la petición del corazón y salió un Samuel. Esa es otra manera. Si tú me lo das aquí, si tú me lo recibes, Señor. Y ahora esos muchachos fueron llamados para servir. Y ahora el hermano Marcos está allá y ya tiene años de estar allá. Pero lo que yo deseo que tomemos en cuenta es que la cabeza de familia tiene que estar bien puesta. Amén. Dediquémonos unos minutos a esto primero. Cuando dice acá todas las familias de la tierra, es porque la bendición que Dios da alcanza generacionalmente. Generacionalmente alcanza. Le voy a poner un ejemplo más o menos sencillo. Cuando lea la situación de Ismael. Ismael nace, Ismael ya está que se muere, un niño, no hay agua. Y Agar está por allí llena de resentimiento, llena de todo y está que no sabe qué hacer, y lo que hace es que deja a ese niño allí y va por acá como a esconderse por acá para no verlo ya morir en la agonía. Ya se va por aquí cuando hay una voz que le dice, vuelve acá al niño, y se viene donde está el niño y le dice, ese niño no va a morir, ese niño va a ser una nación, y está agonizando. Es que cuando Dios tiene planes con una familia, así esté agonizando y así esté, permítame decirte una cosa en esta noche en el nombre de Jesús. Si no tienes a tu hijo aquí y está lejos y de pronto no se ha convertido todavía, alguna noticia te llegará que se entregó, que se convirtió, que recibió el Espíritu Santo, y verás que Dios va a respaldar tu familia. Una alabanza al Señor. Cuando yo recorro el país, yo escucho a alguien que me dice,
Mano Reinel, yo allá, no, ya conocí al Señor aquí, me hice bautizar. Ah, qué bien. Y yo decía, cuando estaba en Colombia, no, y por allá, en escasez, sin plata, sin amigos, y inmigración tras de él, que se tiene que esconder por allá, que allá el policía y él escondido, huyendo por allá. Ahí sí va donde predican la palabra del Señor. Y he sentado oyendo la palabra, pero que no me vengan a sacar de aquí la policía. En fin, esa clase de ambiente es lo que le hace buscar a Dios y seguir al Señor. Y no lo hizo aquí, pero lo hace allá. Y ahora son hasta servidores allá en ese país donde están. Eso sucede sin que usted se haya dado cuenta. Serán benditas en ti todas las familias, no solo la de Israel. Por eso yo quiero que tomemos en cuenta lo siguiente acá. Entre los judíos, la familia era de lo más importante que había. Habían unas normas o habían unas enseñanzas prácticas. Cuando usted lea de pronto algo acerca del holocausto, va a notar que hubo muchos judíos que murieron y tenían cantidad no de profesiones, no de profesionales, sino de oficios. Habían profesionales, claro que sí, y músicos y poetas y científicos y todo murieron ahí. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que el pueblo de Israel tenía una norma y que esos hijos que se reunían fueran 4 o 6. Les enseñaban primeramente lo que es la Torá, la palabra. Este es el Dios que nos sacó de la esclavitud. A los antepasados los sacó de allá. Este es el Dios que hizo milagros, el creador, el Shaddai, el Elohim, el que hizo maravillas. Ese es. Cuando ustedes crezcan, tienen que seguir creyendo en Él. Vamos a celebrar ahora la Pascua, porque esa Pascua es recordando cuando comieron nuestros padres y tuvieron fuerza para pasar ese desierto y ese mar. Entonces esos niños fueron entendiendo que formaban parte de una familia. Y cuando estaban allí, le dice: tú tendrás que aprender por lo menos 5 oficios. Tendrás que ser o carpintero o zapatero, o tendrás que aprender a preparar alimentos, tendrás que hacer la agricultura, porque usted ve a un judío de esos, si algo hacía, un judío no se escucha, yo no sé hacer nada. El latino sí de pronto dice lo que me pongan a hacer, pero porque no lo sabe hacer lo demás. Pero un judío sabía cómo hacerlo. El idioma. ¿Por qué se abrieron paso entre ellos Daniel en Babilonia? Porque sabía el idioma de los padres, sabía el idioma de los cananeos, sabía el idioma de los babilonios, era inteligente. Entonces dice, pero raro que de una familia como esclavos todos, ve, y es inteligente, tráiganlo para acá. Y quiero que de esos traigan unos muchachos que sean también así. Familia, familia. Por eso, hermanos, por favor, cuando se habla del judío y se habla del gentil, el judío no ha valorado lo que Dios quiso hacer con él como familia. Porque cuando se perdieron, se fueron casi la mayoría. Esos fueron los jueces. Todo lo que vieron allá, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, todo lo que vieron, pero a lo último, cuando entran los jueces, hubo una nación que no conoció, que no entendió, que no comprendió. Y por eso Josué, como en una manera profética o de premonición, les dice: ustedes verán lo que van a hacer, pero lo que sí les digo es que yo y mi casa serviremos al Señor, porque no hay otro más, no hay otro sino Él. Y ahí es donde Dios comienza a tratar, pero noten que Dios la mayoría de las veces llama familia. Solamente en el caso de Jefté es que lo llama, pero lo llama más bien a él, porque Jefté
fue el que, irónicamente, echado de la casa, y al ser echado de la casa, lo echaron porque era hijo de una ramera. Vete de aquí, porque aquí está una familia honrada y fuera de aquí. Y quiere heredar con nosotros, quiere comer con nosotros, y lo botaron como algún animalito por ahí, lo echaron fuera. Váyase de aquí. Pero cuando estos estuvieron, esta familia, en problema y los iban a atacar, él se había ido y se unió con una cantidad de muchachos para aprender la guerra y aprender a defender el pueblo. Y estos ya los iban a atacar y dice: ¿ahora qué hacemos? ¿Tú sabes manejar tal arma? No. ¿Tú sabes aquello? No. ¿Tú sabes de tácticas? No. Nadie sabe nada aquí para defenderse. No. Llamen a Jefté. Y ahí es donde van. Jefté, discúlpanos, perdónanos, pero te necesitamos en la casa. ¿Para qué? Para que nos defiendas. Un momento. Si quieren que yo los defienda, y pone unas leyes, unas normas. Y entonces ahí Jefté es un juez que se levanta para avergonzar a esa familia que lo votó, que lo echó. Pero cuando se piensa entonces en esto, yo quiero avanzar un poquito más. Oiga, este reloj sí como que anda muy rápido. Hay que decirle al hermano Víctor que se compre uno que cambie, no, que funcione cada 2 horas una. ¿De acuerdo? Sí, porque es que este funciona muy rápido, 8:20 ya. Los gentiles, ahora, ¿por qué no hacemos una analogía, una conexión? La conexión con iglesia, familia. Dios separó de todo ese Antiguo Testamento, y cuando usted lea el Antiguo Testamento, no va a leer otra historia sino la historia de una familia que se convirtió en pueblo. Y ese pueblo se convirtió en nación. Y esa nación se convirtió en imperio, que es gobierno, y se convirtió en lo que es monarquía. El rey de Israel y el rey de Judá, eso. O sea que con una familia todo comenzó. Cuando pasan el mar, lo pasan más de 500,000 de adultos, y póngale más del 1,000,000 entre mujeres y niños y todo comenzó con una familia. Aquí en Bucaramanga, para Dios obrar milagros y maravillas, comenzó con una mujer y comenzó con una jovencita, y comenzó acá con 2 o 3 personas, y esas fueron ganando una familia, y esa familia ganó a los Bernal, otra familia y otra familia y otra familia, y de familia en familia hay una cantidad de familias, y las iglesias que están establecidas en Bucaramanga son cantidad de familia, y las que hay en Barranquilla son cantidad de familia, y las que hay en el Valle y en Bogotá son cantidad de familia. De ahora, por eso es que ya cuando se dice acá que formamos parte de la familia de los cielos y los de la tierra, es porque ya muchos se fueron y otros se irán, pero todavía seguimos creyendo que formamos parte de la familia más numerosa que hay. Oh, alabanzas al Señor. Amós capítulo 3, vamos a leer esta vez del verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Amós capítulo 3, del verso 1 al 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, cuando uno lee acá, dice acá:
a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Cómo que ha conocido? Dios lo conoce todo. Pero cuando Él dice a vosotros solamente he conocido, porque hizo con Abraham o con Abraham un pacto. Y ahí en el pacto está metido el pueblo de Israel. Y yo diría que con los gentiles hay también un pacto que hizo, porque al hacerlo con Abraham estábamos metidos los gentiles también. Lo que pasa es que con Israel el pacto fue dado en el Sinaí. Ahora, con nosotros, espero que usted con lo que le voy a decir dé una gran alabanza al Señor. Con nosotros, no fue en el Sinaí. El pacto con nosotros fue en la cruz del Calvario. Y antes de la cruz del Calvario, Él está reunido con ellos y toma una copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, el cual es derramado por vosotros. Y después dice: este es el pan, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahí está hablándole a esas familias que están allí representadas en esos hombres. Pero después de todo eso, ese pacto solo se vino a cumplir cuando Él en la cruz del Calvario nos rescató, porque había prometido salvar la raza humana. Ahora usted tiene todo el privilegio, y yo también, para poder decir que su familia, mi familia, tienen derecho a predicar la palabra del Señor y a ser salvos. ¿Quién le da una alabanza al Señor a esta hora? Planes divinos. Planes divinos. Yo estaba pensando precisamente en eso, de esos planes divinos desarrollados, compromiso, responsabilidad. La nación no lo entendió, Israel no lo entendió, pero cuando está Israel allá, no hay iglesia allá. Después del Calvario es que ya la iglesia es manifestada, aunque en los planes divinos está en la mente divina. Entonces, cuando ya viene el sacrificio de la cruz, entonces ya se entiende perfectamente algo que es lo más importante que tengamos en cuenta. A Israel se le enseñó moral, dignidad, economía, responsabilidad, linaje, pueblo, nación, sentido de pertenencia. Ustedes son Israel, ustedes son la raza, ustedes son el pueblo. Yo los escogí para que sean mi pueblo, estén conmigo, yo voy a estar con ustedes. No me dejen, no me abandonen, clamen a mí, yo les voy a responder, voy a hacer los milagros, porque ustedes son míos, ustedes son míos, ustedes son míos. Pero a ellos se les olvidó el sentido de pertenencia, quién era el dueño, y se comenzaron a adorar ídolos, imágenes y todo eso, y Él los desechó, los botó. Israel no me quiso a mí, por tanto los dejé que se fueran donde quisieran irse. Y por eso es que Dios va consolidando algo que ya no es simplemente un pueblo, sino algo que llama iglesia. Y darás a luz tu hijo y llamarás su nombre Jesús, el cual salvará al pueblo de los pecados. Y viene una palabra hermosa, bonita, grandiosa: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. Cuando ya la iglesia está establecida, cuando hay Pentecostés, cuando están llenos del Espíritu Santo, cuando Pablo ya se encuentra con Silas, con Timoteo, cuando van al primer viaje misionero, al segundo viaje misionero, se establecen las iglesias, entra el mensaje a Europa por medio de Lidia de Tiatira, y ahí se comienza ya el mensaje en Macedonia, que forma parte de esa Europa antigua. Entonces ahí vamos entendiendo de que ya Dios
va dejando todo eso allá atrás y toma algo nuevo que llama iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. Ya no es el linaje de Abraham sencillamente, sino el de él, porque él es el que nos ha redimido, nos ha rescatado, hizo el pacto, resucitó y ahora vive y permanece para siempre. ¿Quiere darle un aplauso al Señor a esta hora? Ahora, Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted no se alegre tanto que va a ser familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Sí serán salvos si algo hay que nos hace sentir contentos y todo, pero nuestra verdadera familia es la que Él redimió con su sangre, y ahora somos esa familia celestial que se llama iglesia, se llama pueblo. Ahora, mis hermanos, esa familia es la que usted tiene que asimilar, valorar, comprender, entender el propósito que Dios tiene con ella. Comencemos con el propósito en usted como papá. ¿Cuál es el propósito? Si el propósito es venir, leer la Biblia, está bien. Pero si el propósito suyo es estar, mirar cómo funcionan los de la casa, qué sucede a su alrededor. Pero a veces hay padres que pase lo que pase alrededor, ellos no se dan cuenta de nada. Que llegó la hija o llegó el hijo a las 2, 3 de la mañana, se hace el que no escuchó nada, se hace que no ha pasado nada. ¿Cuál es el propósito? Que hagan contigo lo que quieran, el pecado, y termines casi participando de lo mismo, o que tengas esa cabeza erguida y digas: aquí en esta casa nuestro Dios debe de ser honrado, exaltado, glorificado, bendecido, porque Él es el único que nos ha rescatado con su sangre preciosa. Oh, aleluya. No sois extranjeros. Yo quiero invitarles a algo, hermanos. Mira lo que dice Efesios 5, 26 y 27. Después de que Él nos ha redimido, nos ha rescatado como familia, dice: para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Todo eso se origina o se hace por la redención. Pero yo quiero que tomemos en cuenta algo. Para presentársela a sí mismo. ¿Cuál es el único que puede presentar ahí algo a sí mismo? Es el que usted, cuando está en su casa, habla de su familia. Y si son 2 nomás o 3, esa es su familia. Y si son 5 y 10, esa es su familia. Entonces casi usted está llevando como una responsabilidad de muchas personas, porque forman parte de la familia. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con esa familia? Orientarles, instruirles, guiarles, porque usted es el que es la cabeza. En otras palabras, usted recibió la autoridad para hacerlo. No que lo haga mi esposa, sí, ella, ya a ver que no lo hace usted, lo tendrá que hacer ella, pero ella también está esperando qué va a hacer usted. Hablen con ella, hablen con ella, hablen con ella, hablen con ella. Ah, pero mira que tu hijo o tu hija hizo. Hablen con el papá, hablen con la mamá, hablen con el tío, hablen con el abuelo. No, hablen con el que debe de hablar.
Entonces yo quisiera, mis hermanos, que pensáramos bien que cuando dice acá, para santificarla y presentándosela a sí misma como una iglesia gloriosa, es que el que nos está ya llamando y nos convirtió en familia. Creo que se los dije en una ocasión, pero lo vuelvo a repetir ahora. La ironía de la vida es que en Nazaret, donde Jesús se había criado, fue donde menos pudo hacer milagros. Y por allá, por ese lado de Capernaum y Nazaret, la Biblia declara de que él no pudo hacer mucho, pero lo que yo quiero que tomen en cuenta es que los escribas y los fariseos siempre estaban ahí casi de primeros, pero era para ver qué dice, a ver qué habla. Pero no es como que habla para yo entender y conocer y edificarme, sino que habla para decirle a los demás que está diciendo mentiras. Pero no lo lograban, como se dice, pescar en lo que decía, sino que hablaba la verdad. Tanto tiempo ahí, hombre, y no tuve de qué acusarlo. Y dele, y hable, y hable, y hable. Hasta que parece que lo quisieron callar en un momento. Entonces, ¡hey! Tú que estás ahí hablando tanto, tu mamá y tus hermanos te buscan. A veces se dice, ve qué amables, diciendo, ve, allá te están buscando. Es que las cosas son según la expresión. De seguro que cuando hubiese sido algo, díganle al maestro que allá está la mamá y los hermanos, que a lo que termine aquí, los vaya a saludar. No, es delante de todo. ¡Hey! ¡Te buscan! Como dando a entender, no hables tanto porque acá conocemos tu mamá y tu papá y tus hijos y todo. Entonces le dice, ¿quién es? Mi madre, mi mamá, ¿quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis parientes? ¿Quiénes son mis conocidos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y siguió predicando. Él no decía, mamá, me necesitaba, ¿qué pasó? Y no le dieron aquello. No. Él siguió predicando la palabra. Lo que terminó todo, ya si ella se fue, está bien, pero ahí estaba él. Lo que quiero que tomemos en cuenta es que él es el único que tiene una gran familia después de su muerte, porque después de su muerte se consolidó la redención y todos somos llamados hijos. Y si somos llamados hijos, hay un padre. Y si hay un padre, hay una familia. Y nosotros somos la familia de Dios. Vamos a entrar en un punto acá, y es precisamente para que logremos comprender algo que ya el tiempo como que nos está venciendo, pero que no nos venza todavía. Dice la palabra del Señor, los planes humanos y divinos. Los planes humanos y divinos. Los planes. Los planes en la familia. Yo a veces he pensado, usted puede tener hasta un profesor de la universidad que todavía le está dando tetero. Usted puede tener un misionero allá que le está haciendo daños allá en la cocina y en la sala. Usted puede tener un predicador evangelista de todo el país, cuando lo hace, lo único que hace es estar jugando con carritos por ahí. Porque es que los propósitos es, qué interesante sería si usted lograra que Dios le revelara y le mostrara los propósitos que vienen a convertirse en los planes. Mire lo que dice el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré ante tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Mire que es pura confianza, seguridad.
El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca y cantarán de los caminos. Confianza, seguridad, esperanza, visión. Y sigue diciendo acá, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Si estuviera yo en la angustia, ya cambia el orden de las cosas. Si estuviera en la angustia, tú me vivificarás. Contra mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. O sea, aunque yo esté en el peligro, ¿por qué hablaba tanto de seguridad, confianza? Pero dice, y aunque esté en peligro, porque ya había entendido que le vendría el ataque del enemigo. Y cuando le va a llegar el ataque del enemigo, él mismo lo proclama, pero aún así Jehová cumplirá su propósito en mí. No me doy por derrotado. Él cumplirá su propósito en mí, porque tu misericordia estará siempre, ni no desampararás la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de tus manos? El mismo hombre, la misma persona. Yo creo que tenemos que entender que aunque venga la adversidad, el problema, la angustia, el dolor, falleció tu familiar, tu pariente, tu hija o tu hijo o tu señora o tu esposo, no agaches la cabeza y ya nunca la levantes, no, levántala y todavía di, Jehová cumplirá su propósito en mí. Todavía queda Él que me levante de esta condición. Muchos se van a burlar y que iba a la iglesia y que hacía y que decía, y mire cómo le está yendo. Pues de todas formas, como vaya, Jehová cumplirá su propósito en mí. Los planes divinos, los planes, los recorridos de la vida. Yo quiero en este momento que tomemos en cuenta algo, mis hermanos. ¿Qué se le está enseñando a la familia? Usted como cabeza de hogar, ¿le está enseñando el conocimiento doctrinal? ¿Cuántas escuelas dominicales ha recibido en esos 10 años de vida cristiana? Cultos de oración, cultos de doctrina, escuelas dominicales. Y su niña y su niño sabe si hay un solo Dios verdadero y por qué. Porque le enseña otras cosas menos eso. Yo creo que es bienaventurado el papá que en este momento su hijita o su hijito sabe que hay un solo Dios verdadero. Antes de que sepa cuál es el Atlético que gana, cuál es el partido que gana, cuál es la música moderna, cuál es aquello, cuál es lo otro, que primero sepa que hay uno por encima de todas las cosas y su nombre se llama Jesús. Yo siento la presencia del Señor aquí, hermanos. Proyectos espirituales. Siéntese por algún momento y mire esos niños que están jugando y ahí puede haber cualquier cantidad de himnos en uno de esos niños y hasta cantos, composiciones, porque algún día tendrán un instrumento, comenzarán a tocar esas cuerditas y salen haciendo letras y todo aquello. Porque hay propósitos de Dios, hay planes de Dios, propósitos espirituales. Yo recuerdo que aquí en la casa se reunían mis hijos allá en la terraza aquella que hay todavía por allá y por aquí en algo así, y conseguían un asientico y se sentaban ahí las tres muchachas. Y entonces decían entre ellos, ya va a llegar el predicador, ya va a llegar el predicador.
y aparecía el otro muchacho que llamaba Reinel David y él era el predicador. Y entonces decían allá, decían ellas, ahora nos predica la palabra del Señor. Y yo mirando por allá a la distancia, y llegaba Reinel David, que tenía poquitos años, y comenzaba a enredar la lengua. He venido de diferentes lugares, y como dándoselas de qué. ¿Y sabe qué pasó con los años? Que ese muchacho vivió allá y aprendió el idioma y todo, y le tocó predicar allá en inglés. Y yo decía, ¿cómo puede uno llegar a pensar que el que jugaba de algo resultó siendo un predicador? Esa muchachita, yo soy la hermana tal, y comienza a hablar, y si la hermana tal habla duro, ella habla duro, yo soy la hermana tal, y comienza a imitar, y la hermana tal va y viene, y dice esto y lo otro, yo soy la hermana tal, y todo eso. Y resulta que con los años usted la ve por aquí predicando la palabra del Señor, y la que tanto imitaba a la hermana tal ya tiene esa manera de predicar con libertad y decir las cosas y hablar de la palabra del Señor. Tú lo tienes en tu casa. Que Dios te dé la revelación y el propósito se cumpla. Propósitos espirituales, formación cristiana, fidelidad. El Salmo 101 dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y sigue algo grandioso, ¿qué dice? Para que estén conmigo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la compañía que Dios le gusta tener cerca son los fieles. Negrito, blanco, rico, pobre, profesional o no lo sea, pero lo que importa y lo que interesa es que sea fiel. De resto, lo que sea, que no tiene ya ni para el desayuno mañana, no interesa, que no sabe ni manejar una moto, no interesa nada de eso, pero nadie lo puede hacer pecar porque está fiel delante de la presencia del Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora sigue diciendo la palabra, y aquí vamos a entrar en estos puntos básicos. Sus niños deben de entender a la poca edad cuál es el plan de salvación. Hermano, pero es que si apenas tiene 5 y 8 años, a la edad que tienen sus hijos ya le están enseñando sexo, ya le están enseñando vicio, ya le están enseñando cómo drogarse. Y mira, para que tu mamá no se dé cuenta, ponte este dibujito aquí que yo te lo voy a regalar. Dibujitos que incitan a la drogadicción porque están contaminados de eso. Ahora, la familia. El propósito de Dios en la familia es vivir según lo establecido por Él. Siéntate con tus niños, tus niñas. Oye, fulanita, fulanito, ¿cómo te ha ido allá en tu estudio? ¿Bien? ¿Alguien ha intentado algo? No, solo hay una niña que cada que me ve me abraza, me besa y todo aquello. Yo le decía a unos hermanos que estábamos en una reunión que estuve en Suecia, y en Suecia y en España hay establecimientos educativos que ya dedican una semana para que se vista el niño de niña y la niña de niño. Y a la semana le dice, ¿cómo te sientes mejor? Yo me siento mejor, como al contrario, sí, me siento mejor así. Eso es lo que tú tienes que ser, porque no es lo que tú eres, sino lo que quieres ser.
este pueblo todavía sigue creyendo, nosotros somos lo que Dios nos ha hecho para que seamos. Lo que el enemigo quiere es ir haciendo desaparecer las familias, porque hombre con hombre no hay familia, mujer con mujer no hay familia, es la pareja. Y por eso está diciendo varón y hembra los hizo, y está hablando de la importancia de lo que es formar el hogar y que tengan sus hijos y los hijos de tus hijos, porque Dios es el primero que está interesado en la procreación, pero con responsabilidad. Pero ya ahora no se quiere tener hijos, prefiere tener 10 gatos o 10 perros en vez de un niño. Y resulta que sale más caro tener los perros que el niño. Por allá escucho unos amenes. ¿Sí? Ese perro necesita vacuna, necesita amor, necesita psicólogo, necesita consejería, está con dolor de cabeza. Yo estuve en una reunión donde escuchaba, y si tu perrito está con complejo, que no sé qué, y si tu perrito ves que se mueve, le está doliendo la cabeza, hay que revisarle todo y tienes que llevarlo a un tratamiento, a un control. Si se le pone tanto cuidado a un animalito, ¿por qué no se le pone cuidado a un niño o a la niña para que no se pierda? Porque forma parte de la familia. No estoy hablando en contra, porque si quieres tener tu perro, tenlo y todo eso, pero ama más a tus hijos que al propio perro, porque ahora están amando más al perro que a los propios hijos. Entonces aquí viene algo bien interesante, el conocimiento, digamos, de lo que es la vida y esos niños. Tú algún día formarás un hogar. Tú, Rosita, algún día formarás un hogar. A pesar de que tengas 5 o 8 años, pero algún día vendrá en que te enamorarás o se enamorarán de ti y tú entenderás lo que es la maternidad, lo que es que hay un embarazo y el niño. Por eso tu cuerpecito no puede estar para allá de mano en mano y de vista en vista, no. Cuídate bien y contrólate bien, porque nadie tiene ese derecho sino tú solita, velando por la familia. Por eso cuando se habla de este título, yo estaba pensando, vivir según lo establecido por Él. ¿Qué es lo establecido por Él? La vigilancia. Si el padre de familia ve que viene aquel que va a hurtar y está de noche, no se va a dar cuenta. Y si viene y roba y se lleva, y parece que hay una cantidad de enseñanzas. Y el padre de familia, y el padre de familia, porque lo que Dios quiere es que el padre de familia mantenga los ojos abiertos. El padre de familia debe de estar pendiente de todo lo que pasa. Es que es fanático, que digan lo que digan, pero primero está tu familia, que no se pierda tu familia. Oh, alabanzas. Hay un orden establecido y es el que deseo ya, para que logremos entonces finalizar el orden establecido por Dios. Dios, formación. O sea, en la familia nuestra debe de entender que el que la forma es Dios. La moldea, eso es lo que quiere decir como Cristo amó a la iglesia. Tú ves que tu familia está como un poquito, que ya no le gusta lo de Dios, no comiences con la sátira. Aquí yo sirvo para traer la comida y esto, pero no para ir a la iglesia. No ofendas, no, sino siéntate con la familia. Dios se ha portado tan bien y tan maravilloso que tenemos que ir a la iglesia a darle gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. ¿Sabes que el Señor nos concedió en este año pagarte esa universidad? No había nada, pero la bendición de Dios llegó, y en vez de darme gracias a mí como papá, ven y acompáñame para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo.
Sabes que tu papá se quedó sin trabajo y no hay dinero cuando no hay trabajo. Y él tocó una puerta por allá, no. Y nos pusimos a orar y cualquier momento lo llamaron, ¡hey, te necesitamos otra vez! ¿Sabes quién hace eso, mi amor? Dígale a la niña y al niño, enséñele a los niños que son su familia que nuestro Dios es Dios de milagros. Yo quisiera que el grupo musical se fuera preparando. Dios de milagros es Él. Siéntense, familia. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, por fulanito, por fulanita. Yo algún día me muero, me voy. Pero si ustedes siguen a Dios, aunque yo no esté, Él los va a sacar adelante en la vida. Ese Dios que yo tengo es tan bueno, tan poderoso, tan maravilloso. Ese Dios es el único que hay. Él no los va a dejar, no los va a desamparar. Y si se llegaran a ir para otro país, allá está ese Dios. Y si se llegaran a ir para otra ciudad, ahí está ese Dios. O sea, hija, hijo, no lo dejes nunca. La locura más grande es dejarlo a Él. Por eso tienes que acercarte, porque, ¿sabes? Yo me he enfermado y me ha sanado. Yo me he visto en angustia y Él me ha dado tranquilidad, me ha dado paz. Dígale a su familia que su Dios es el único. No es la sátira, aquí mejor yo me voy, que no. Llámelos, venga. Porque a la etapa que vivimos ahora no se resuelve ni con la crítica, ni con el puntapié, ni tirando el plato, ni aquello, no, a los sí o no. Se resuelve haciéndoles entender que hay un Dios lleno de amor y de misericordia. Esa es la formación, la familia, la obediencia. Hijo, si tú no obedeces aquí, si no obedeces a mamá y a papá, tampoco te van a obedecer a ti cuando tengas hijos. La vida es una secuencia de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida es que si tú a nadie respetas, va a llegar el momento que nadie te respetará. Si tú crees que te las sabes todas, algún día llegará otro que sabe más que tú. Familia, unámonos, busquemos a Dios. ¿Usted no ha llegado a pensar en un ayuno en la familia, así sea de 8 a 12, con toda su familia? O de 8 a 2 de la tarde, para que el niño entienda que no es que está aguantando hambre, sino que está conectándose con Dios. ¿Su niño y su niña ya sabe orar o solo repite lo que usted dice? Por eso cuando se habla acá precisamente de esto de la familia, establecido por Él, es porque está la oración, la doctrina, la palabra, el culto, la reunión, según lo establecido por Él. Ya para finalizar, Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Papá, mamá, entienda perfectamente que mientras tenga al Señor y le enseñe a la familia, no habrá temor de nada, no habrá inseguridad, no habrá duda del futuro ni de la vida, porque el Dios que tenemos nos guiará más allá de la misma muerte. Yo quisiera que todos ustedes allí, si está su señora allá al lado, tómese de la mano con ella. Si está su niño ahí, acérquelo ahí. Pero le quiero decir algo, vamos a hacer una oración. Guarda mi familia, guarda mis hijos, guarda mi esposa, guarda mi esposo.
dígale también, nunca te enamores de alguien que no sea de la iglesia. El yugo desigual. Y explíquele qué es el yugo desigual. El yugo desigual es cuando están arando como ladeados. Enséñele que para arar tienen que estar el mismo nivel los dos bueyes, o el yugo que lleve el buey, porque Dios lo ha dicho. Enséñele que solo a Él se le debe de obedecer. Así como están, vamos a orar, y después de la oración, estando orando, el grupo musical va a cantar que este es Dios de milagros. ¿Cuántos creen de ustedes que ese hijo que no está ahora va a estar? Y si está lejos, hasta esta misma semana lo va a llamar a usted. Mamá, papá, mamá, ve, fui a un culto y Dios trató conmigo. No trató conmigo hace 10 años ni 15 y aquí trató conmigo. Es que Él es el Dios de milagros. Cierre sus ojos conmigo, cierre sus ojos. Y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Dios le da a sus hijos, escúcheme por favor, Dios le da a sus hijos no para que sus hijos vayan a engrosar las filas de los malos. Dios le dio sus hijos para que sus hijos llenen esta iglesia del servicio al Dios Todopoderoso. O sea, no contribuya con los que se pierden allá, contribuya con los que se salvan acá.